Todo el mundo occidental estaba convencido de que Nicolás Maduro tenía los días contados. El Departamento de Estado, el MI6 británico, incluso analistas en el propio Kremlin, todos apostaban a que el régimen venezolano colapsaría antes de marzo de 2026. Se equivocaron, porque el pasado 14 de diciembre de 2025, mientras Washington preparaba una nueva ronda de sanciones, Vladimir Putin firmó en Caracas un acuerdo que nadie vio venir. Un acuerdo que no solo salva a Maduro, sino que humilla a la oposición venezolana y deja a Estados Unidos sin respuestas. En los próximos 50 minutos les voy a revelar qué contiene exactamente ese acuerdo, qué se dijo en las reuniones secretas del Kremlin cuando Putin decidió apostar todo por Venezuela y por qué la hegemonía estadounidense en el hemisferio occidental acaba de recibir su golpe más duro en 40 años. Bienvenidos. Soy Piers Morgan Latino, y lo que van a escuchar hoy cambiará cómo entienden el balance de poder en América Latina. Empecemos con lo que pasó hace exactamente 25 días. El 14 de diciembre de 2025, a las 10 de la mañana hora de Caracas, un avión Ilyushin Il-96 con matrícula rusa aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar. A bordo viajaba una delegación de 17 funcionarios rusos encabezada por el viceprimer ministro Alexander Novak y el jefe del Consejo de Seguridad ruso Sergei Shoigu. Lo que ocurrió en las siguientes 48 horas fue una masterclass de diplomacia de poder. Mis fuentes me revelaron los detalles de las reuniones que tuvieron lugar en el Palacio de Miraflores. Reuniones que duraron más de 20 horas distribuidas en 2 días. Reuniones donde se definió el futuro de Venezuela para la próxima década. El acuerdo que firmaron tiene un nombre interno en el Kremlin, Operación Escudo Bolívar, y sus componentes son mucho más extensos de lo que cualquier medio occidental ha reportado. Déjenme explicarles exactamente qué contiene este acuerdo, porque los detalles importan. Primer componente, militar. Rusia se comprometió a enviar 380 asesores militares adicionales a Venezuela en los próximos 6 meses. No tropas de combate, especialistas. Expertos en defensa aérea que operarán los sistemas 300 que Venezuela ya tiene. Técnicos en guerra electrónica que instalarán sistemas de interferencia en toda la franja norte del país. Instructores de inteligencia que entrenarán a los servicios de seguridad venezolanos en contrainteligencia y vigilancia digital. Segundo componente, energético. Rosneft y Gazprom firmaron contratos por un valor combinado de $4.600 millones para rehabilitar la infraestructura petrolera venezolana. Esto incluye la reparación de 14 plataformas de extracción en la faja del Orinoco, la rehabilitación de 2 refinerías y la construcción de un nuevo terminal de exportación en la costa oriental. Tercer componente, financiero. Venezuela obtiene acceso completo al sistema de pagos SPFS, la alternativa rusa al SWIFT. Esto significa que Caracas puede ahora realizar transacciones internacionales completamente fuera del alcance de las sanciones estadounidenses. Pueden comerciar con Rusia, China, Irán, India y decenas de otros países sin que un solo dólar pase por bancos que Washington pueda controlar. Cuarto componente, el más secreto. Mis fuentes me confirmaron que hay un protocolo de defensa mutua que no fue anunciado públicamente. Rusia se compromete a considerar cualquier intervención militar extranjera en Venezuela como una amenaza directa a sus intereses estratégicos. No es un tratado de defensa formal como el artículo 5 de la OTAN, pero es lo más cercano que existe fuera de esa alianza. Ahora quiero que entiendan algo fundamental sobre por qué Putin hace esto. Putin no apoya a Maduro porque crea en el socialismo bolivariano, no le importa la ideología. Putin apoya a Maduro porque Venezuela representa la única posición estratégica significativa que Rusia tiene en el hemisferio occidental. Es su punto de apoyo en América. Es su forma de recordarle a Washington que el mundo ya no es unipolar. Es su manera de decir, si ustedes pueden expandir la OTAN hasta mis fronteras, yo puedo proyectar influencia hasta las suyas. Pero esperen, porque lo que descubrí sobre las reuniones previas a este acuerdo es aún más revelador. Déjenme llevarlos a Moscú, al Kremlin, 3 semanas antes de la firma del acuerdo.
El 22 de noviembre de 2025, Putin convocó una reunión de emergencia de su Consejo de Seguridad. Asistieron 12 personas: el ministro de Defensa Andrei Belousov, el canciller Sergei Lavrov, el jefe de inteligencia exterior Sergei Naryshkin, el director del FSB Alexander Bornikov y 8 asesores de alto nivel. La reunión duró 7 horas. Según mis fuentes, el tema central era Venezuela y una pregunta específica: ¿cuál sería el costo de perder a Maduro? El análisis que presentaron los servicios de inteligencia rusos fue devastador para quienes en Moscú argumentaban que Venezuela no valía la inversión. Si Maduro cae, Rusia pierde su única base de operaciones significativa en América Latina, pierde acceso a las reservas petroleras más grandes del mundo, pierde un cliente de armas que ha comprado más de 15.000 millones de dólares en equipamiento militar ruso y, lo más importante, pierde credibilidad. Un asesor cercano a Putin habría planteado el argumento decisivo con estas palabras según mis fuentes: si abandonamos a Maduro después de todo lo que hemos invertido, ¿quién volverá a confiar en una garantía rusa de seguridad? Assad confiaba en nosotros, Maduro confía en nosotros. Si lo dejamos caer, el mensaje para todos nuestros aliados será que Rusia no cumple sus compromisos. Putin escuchó en silencio durante la mayor parte de la reunión. Según mis fuentes, solo habló al final, y lo que dijo definió todo lo que vino después. Sus palabras habrían sido algo como: Venezuela no es negociable, preparen la operación de rescate, quiero propuestas concretas en mi escritorio en 72 horas. 3 semanas después, la delegación rusa aterrizaba en Caracas. Ahora quiero ponerles en contexto por qué este acuerdo es tan significativo para el tablero geopolítico de América. Durante los últimos 7 años, la oposición venezolana, liderada por figuras como María Corina Machado y Edmundo González, había logrado algo que parecía imposible. Habían unificado a una oposición fragmentada, habían movilizado a millones de venezolanos y, según todos los observadores internacionales, habían ganado las elecciones del 28 de julio de 2024 de manera contundente. El Centro Carter documentó que González obtuvo aproximadamente el 67% de los votos. 67%, una victoria aplastante. Pero ganar elecciones en Venezuela no significa nada si no tienes el poder para hacer valer esa victoria. Y Maduro tiene algo que la oposición nunca ha tenido: aliados poderosos dispuestos a sostenerlo sin importar el costo. El problema fundamental que Washington nunca entendió es que las sanciones no derrocan gobiernos, crean sufrimiento, empobrecen poblaciones, destruyen economías, pero no derriban regímenes que tienen el control de las armas, la lealtad de las fuerzas de seguridad y aliados externos dispuestos a proporcionar los recursos necesarios para comprar lealtades y reprimir disidencia. Maduro tiene los 3 elementos, y el acuerdo con Putin acaba de reforzar cada uno de ellos. Ahora quiero contarles qué pasó en Washington cuando se enteraron del acuerdo. Mis fuentes en el Departamento de Estado me describieron una reunión de emergencia que tuvo lugar el 16 de diciembre, 2 días después de la firma en Caracas. Asistieron representantes del Consejo de Seguridad Nacional, la CIA, el Comando Sur y el Departamento del Tesoro. El ambiente era de frustración profunda. Un funcionario senior habría abierto la reunión con una pregunta directa: ¿cómo es posible que no tuviéramos inteligencia previa sobre la magnitud de este acuerdo? La respuesta de la CIA fue reveladora según mis fuentes. Tenían indicaciones de que algo se estaba cocinando. Habían detectado movimientos de funcionarios rusos hacia Caracas. Habían interceptado comunicaciones que sugerían negociaciones de alto nivel, pero subestimaron la velocidad y el alcance de lo que Putin estaba dispuesto a ofrecer. Un general del Comando Sur habría resumido la situación con una frase que dejó helada a la sala: Putin acaba de dibujar una línea roja alrededor de Venezuela, y no tenemos forma de cruzarla sin arriesgar una confrontación directa con Rusia. Esa es la realidad que Washington enfrenta ahora. No pueden intervenir militarmente. Rusia ha dejado claro que cualquier operación contra Venezuela sería considerada una agresión a sus intereses. Hay asesores rusos integrados en las estructuras de defensa venezolanas.
Atacar Venezuela significaría potencialmente matar personal ruso. No pueden aumentar las sanciones de manera significativa. Venezuela ya está bajo las sanciones más severas que Estados Unidos ha impuesto a cualquier país latinoamericano en la historia. Imponer más no cambiaría nada. Maduro ahora tiene acceso a sistemas financieros alternativos que evaden completamente el control estadounidense. No pueden presionar a los aliados de Maduro. China no va a abandonar a Venezuela. Tiene demasiado invertido. Irán no va a abandonar a Venezuela. Comparten enemigos comunes. Y Rusia acaba de demostrar que está dispuesta a ir más lejos que nunca para sostener al régimen. Las sanciones contra Rusia por Venezuela han sido un fracaso. Las sanciones contra Venezuela han sido un fracaso. Toda la estrategia de máxima presión ha sido un fracaso. Y lo más revelador, no hay plan B. Pero aquí es donde la historia se pone verdaderamente interesante para el resto de América Latina. Ahora quiero explicarles las implicaciones regionales de lo que acaba de pasar, porque las ondas expansivas de este acuerdo van mucho más allá de Venezuela. Lo que Putin ha demostrado es que Rusia puede proyectar poder de manera sostenida en el hemisferio occidental, no temporalmente, no simbólicamente, de manera real, tangible, con recursos militares y económicos significativos. Para los gobiernos de izquierda en América Latina, el mensaje es claro: hay alternativas a la dependencia de Estados Unidos. Pueden diversificar sus alianzas, pueden buscar relaciones con Rusia, China e Irán. Y si Washington intenta presionarlos, tienen opciones. Para los gobiernos de derecha y centro, el mensaje es igualmente importante, pero más preocupante. La influencia estadounidense en el hemisferio ya no es determinante. Hay actores externos dispuestos a desafiar a Washington en su propia zona de influencia, y las herramientas tradicionales de presión estadounidense pueden ser neutralizadas si un país tiene los aliados correctos. Colombia está en una posición particularmente delicada. El gobierno de Gustavo Petro ha intentado mantener una relación funcional con Maduro, argumentando que el diálogo es preferible al aislamiento, pero ahora tiene que lidiar con el hecho de que su vecino está cada vez más integrado en un bloque geopolítico hostil a Occidente. Hay asesores militares rusos a pocas horas de la frontera colombiana. Para Colombia, que tiene bases estadounidenses en su territorio y ha sido el aliado más cercano de Washington en Sudamérica, esto representa un cambio fundamental en su ecuación de seguridad. Brasil también tiene que recalibrar. Lula no reconoció el triunfo de Maduro en las elecciones del año pasado, pero se ha resistido a tomar medidas concretas contra el régimen. La posición brasileña refleja una tensión. Lula quiere ser líder del sur global, pero Venezuela se ha convertido en un caso donde la neutralidad es cada vez más difícil, y México tiene su propio cálculo que hacer. Mis fuentes me indican que el gobierno de Sheinbaum está observando la situación venezolana con extremo interés, no porque México vaya a seguir el camino de Venezuela, sino porque el éxito de Maduro en resistir la presión estadounidense ofrece lecciones para cualquier país latinoamericano que enfrente tensiones con Washington. México tiene sus propias 6 cartas que puede jugar frente a Estados Unidos: $800,000 millones en comercio anual, 40,000 fábricas estadounidenses dependientes de componentes mexicanos, cooperación migratoria, cooperación antinarcóticos, geografía y alternativas con China, Rusia y los BRICS. Sheinbaum no ha jugado todas esas cartas, pero las tiene en la mano, y lo que pasa en Venezuela le muestra que desafiar a Washington y sobrevivir es posible si tienes la estrategia correcta y los aliados correctos. La confrontación entre México, Sheinbaum y Trump está lejos de terminar, y el precedente venezolano será estudiado cuidadosamente en Los Pinos. Ahora quiero llevarlos al interior del régimen de Maduro para que entiendan por qué el acuerdo con Putin es tan importante para la cohesión interna del chavismo. Déjenme contarles algo que pocos analistas discuten. El chavismo, a estas alturas, no es un movimiento político. Es una estructura criminal consolidada. Los principales funcionarios del régimen están implicados en narcotráfico. Hay acusaciones documentadas por el Departamento de Justicia estadounidense. Están implicados en lavado de dinero.
en corrupción a escala masiva, en violaciones sistemáticas de derechos humanos. Para ellos, la transición democrática no significa simplemente perder el poder, significa ir a prisión o peor. Así que su cálculo es simple: mantenerse unidos alrededor de Maduro, porque la alternativa es el abismo. Pero esa unión requiere incentivos. Los generales necesitan saber que tendrán protección si las cosas se ponen difíciles. Los ministros necesitan saber que tendrán acceso a recursos. Los funcionarios medios necesitan saber que sus familias estarán seguras. El acuerdo con Rusia proporciona exactamente esos incentivos. Los generales venezolanos ahora saben que Moscú los respalda. Saben que hay un lugar donde serán bienvenidos si alguna vez tienen que huir. Saben que cualquier intento de golpe interno enfrentaría a la oposición de una potencia nuclear. Los ministros tienen acceso a canales financieros que evaden las sanciones. Pueden mover dinero, pueden comerciar, pueden mantener el aparato del Estado funcionando. Y para cualquiera que esté considerando traicionar al régimen, el mensaje es claro: Rusia está observando, y Rusia tiene buena memoria para los traidores. En 2019, cuando Juan Guaidó se autoproclamó presidente y más de 50 países lo reconocieron, hubo un momento en que parecía que Maduro caería en días. El Departamento de Estado estaba convencido de que era inminente. Había aviones listos para evacuar al círculo cercano. Y entonces Putin envió un mensaje directo a los generales venezolanos, no a través de canales diplomáticos públicos, a través de canales de inteligencia. El mensaje era simple: Rusia respalda a Maduro. Cualquiera que lo traicione será tratado como enemigo de Moscú. Maduro no cayó. Guaidó se desvaneció en la irrelevancia y la oposición quedó más fragmentada que nunca. Ahora estamos viendo una repetición de esa dinámica, pero a escala mucho mayor. Pero esperen, porque lo que viene explica por qué la oposición está en una situación tan desesperada. Quiero hablarles de María Corina Machado y Edmundo González, porque su situación después de este acuerdo es francamente trágica. Representan lo mejor que la oposición venezolana ha producido en décadas. Son figuras carismáticas, bien articuladas, con genuino apoyo popular. Machado ha demostrado una valentía extraordinaria al permanecer en Venezuela, a pesar de las amenazas contra su vida. González logró mantener la atención internacional sobre el fraude electoral incluso desde el exilio. Pero tienen un problema fundamental. No importa cuánto apoyo popular tengan, no importa cuántas declaraciones de respaldo emitan los gobiernos occidentales, nada de eso se traduce en poder real dentro de Venezuela. El poder real lo tienen quienes controlan las armas. El poder real lo tienen quienes controlan las instituciones del Estado. El poder real lo tienen quienes pueden pagar los salarios de las fuerzas de seguridad. Y todo eso está en manos de Maduro. La oposición cometió errores estratégicos que les voy a explicar, porque ilustran un problema más amplio en cómo Occidente entiende estos conflictos. Después de las elecciones del año pasado, la estrategia de la oposición se basó en 3 pilares. Primero, movilización popular masiva, fracasó. La represión fue brutal, miles de detenidos, cientos de desaparecidos, y eventualmente la gente se cansó, no porque dejaran de creer en el cambio, sino porque tienen familias que alimentar. Segundo, presión internacional, fracasó. Estados Unidos impuso más sanciones, pero las sanciones ya habían sido impuestas antes. La Unión Europea emitió comunicados, pero los comunicados no derrocan gobiernos. Tercero, esperanza de negociación con sectores moderados del chavismo. Fracaso total, porque asumía que había sectores significativos dentro del régimen dispuestos a abandonar a Maduro. No los hay. Están todos demasiado comprometidos. Y ahora Putin les ha dado exactamente lo que necesitaban para reforzar su cohesión: recursos, respaldo militar. Un mensaje claro a cualquiera que esté considerando traicionar al régimen. La oposición venezolana no tiene respuestas porque no hay respuestas fáciles. La estrategia de depender de la presión internacional ha fracasado definitivamente, y no veo una alternativa viable en el horizonte cercano. Ahora quiero explicarles el papel del petróleo en esta ecuación, porque es absolutamente fundamental. Venezuela está sentada sobre las reservas de petróleo más grandes del planeta, más de 300.000 millones de barriles de crudo probado,
más que Arabia Saudita, más que Irán, más que Rusia misma. Durante décadas, ese petróleo fue la base del poder económico venezolano, financió los programas sociales de Chávez, convirtió a Venezuela en un actor geopolítico mucho más importante de lo que su tamaño justificaría. Pero luego vino el colapso. La industria petrolera venezolana ha sido devastada por una combinación de mala gestión, corrupción masiva y sanciones occidentales. La producción cayó de más de 3 millones de barriles diarios a menos de 700.000 en sus peores momentos. Una caída de más del 75%. Aquí es donde entra Rusia. Lo que Putin ha ofrecido en este acuerdo no es simplemente dinero o apoyo político. Es la posibilidad de reconstruir la industria petrolera venezolana. Los 4.600 millones de dólares en inversiones de Rosneft y Gazprom están destinados exactamente a eso: reparar plataformas de extracción, rehabilitar refinerías, construir nueva infraestructura de exportación. No va a ser rápido. Estamos hablando de años de trabajo, pero si Rusia lo logra, las implicaciones serían enormes. Cada barril de petróleo venezolano que vuelva al mercado mundial es un barril que compite con el petróleo estadounidense. Es un barril que puede ir a China, India o cualquier comprador dispuesto a ignorar las sanciones occidentales. Es un barril que financia al régimen de Maduro y debilita la posición energética de Washington. Putin entiende esto perfectamente. Para él, rehabilitar la industria petrolera venezolana es una inversión estratégica de largo plazo. A corto plazo, cuesta dinero. A largo plazo, crea un aliado energético en el hemisferio occidental que cambia toda la ecuación de poder. Ahora quiero hablarles de China, porque su papel es fundamental, aunque menos visible que el de Rusia. Pekín ha sido durante años el principal acreedor de Venezuela. Los préstamos chinos a Caracas suman más de 60.000 millones de dólares, garantizados con entregas futuras de petróleo. Muchos de esos préstamos nunca serán pagados en su totalidad. China lo sabe. Entonces, ¿por qué sigue apostando por Venezuela? La respuesta tiene múltiples dimensiones. Primero, China piensa en términos de muy largo plazo. Los planificadores en Pekín no están preocupados por recuperar sus préstamos en los próximos 10 años. Están pensando en los próximos 50. Y en ese horizonte, tener acceso privilegiado a las reservas petroleras más grandes del mundo es una inversión que podría valer enormemente. Segundo, Venezuela es un laboratorio para China, un lugar donde puede probar cómo funciona apoyar a un régimen bajo sanciones occidentales. Las lecciones aprendidas son directamente aplicables a otros casos. Tercero, la supervivencia de Maduro demuestra que el modelo chino de relaciones internacionales funciona. China no necesita que Venezuela sea democrática, solo necesita que sobreviva y mantenga su alianza con Pekín. El acuerdo Putin-Maduro fortalece esta dinámica, crea una división de trabajo entre Rusia y China. Rusia proporciona el músculo militar, China proporciona el respaldo económico. Es una complementariedad que hace al régimen más resiliente. Y luego está Irán. Teherán ha estado enviando combustible, repuestos y asistencia técnica a Venezuela. Puede parecer paradójico dado que Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, pero el crudo venezolano es pesado y requiere procesamiento especializado. Las refinerías venezolanas están colapsadas, así que Irán ha encontrado una forma de ayudar a Caracas mientras fortalece el bloque antiestadounidense. Lo que tenemos es una coalición de 3 potencias, Rusia, China e Irán, respaldando a un régimen que Estados Unidos ha tratado de derrocar durante 2 décadas. Es una coalición que ningún presidente estadounidense, ni demócrata ni republicano, ha sido capaz de romper, y el acuerdo del 14 de diciembre acaba de cimentar esa coalición para la próxima década. Pero aquí es donde necesito explicarles las implicaciones de largo plazo, porque van más allá de Venezuela. Lo que estamos presenciando es un momento de transición histórica. El orden mundial que emergió después de la Guerra Fría, dominado por Estados Unidos, está siendo desafiado desde múltiples direcciones. Durante 30 años, Washington fue la potencia hegemónica indiscutida. Podía proyectar poder en cualquier parte del mundo, podía imponer sanciones a cualquier país,
podía determinar quién era un gobierno legítimo y quién era un paria internacional. Esa era está terminando. No porque Estados Unidos se haya